que busquen, por favor. Hoy vamos a hablar algo que me ha estado preocupando a nivel de iglesia, pero estoy hablando de la iglesia en general, no solo iglesia Hechos de Amor. Tiene mucho que ver con esta parte de los resultados, el fruto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto fruto han cosechado este año? En lo que va del año, ¿qué tanto fruto han cosechado? Y si les pregunto, ¿qué tanto de sus oraciones y sus peticiones al Señor han sido respondidas? Seguramente, pues, una buena parte de nosotros tenemos déficit de lo que hemos pedido y lo que hemos recibido. De lo que en algún momento anhelamos, pero no pedimos. Porque también pasa esto dentro del corazón del cristiano, que en algún momento queremos algo, pero no lo pedimos por alguna otra razón, por orgullo, por vergüenza o por lo que sea. Pero estaba analizando todo esto para poder llegar a este mensaje que hoy vamos a compartir y estaba llegando a la conclusión de que oramos. Cuando hablo con cristianos me dicen, pastor, yo oro, yo he tenido tiempo, mi tiempo de oración, vienen a la iglesia, participan con sus ofrendas, con sus diezmos, sus aportaciones a la iglesia, o sirven en el ministerio, pero las cosas no salen bien, todavía no llega a ese cenit de las cosas están caminando mejor en mi vida. Y viendo esto, el Espíritu del Señor me llevaba a este pasaje que está allá en Lucas 10, 19, y luego vamos a leer también 2 Corintios 10, del 3 al 4. Estas son las dos escrituras que vamos a utilizar como base esta mañana para poder llegar a lo que es el tema central. Ahora, ¿cuál es el tema central? Si yo oro, y oro frecuentemente, si oro diariamente, creo que estoy orando con fe, mantengo cierta perseverancia en mis peticiones, pero de pronto no tengo el resultado de esas oraciones, no tengo el resultado de esas peticiones, y a veces pareciera que estoy en un desierto. Estoy yendo a la iglesia, voy a la iglesia con cierta regularidad, sirvo, en algún momento puedo estar sirviendo en algún lugar en la iglesia, pero algo está fallando. Y creo que esta mañana Dios va a abrir tus ojos y te va a motivar, a estimular, te va a mover en el espíritu, como nosotros decimos en términos cristianos, te va a mover en el espíritu para que tú hagas algo diferente de lo que has hecho. Adicional a lo que estás haciendo, hagas algo más. Algo está sucediendo, porque cuántas oraciones, cada uno de ustedes va a hacer una introspección, se va a ver hacia adentro de sí mismo y va a preguntarse cuánto de lo que he orado este año ha venido a mis manos, o cuánto me ha contestado el Señor, o tal vez no llevo todo el año, tal vez llevo un mes de estar orando, puede ser que lleve 2 semanas de estar orando, y no pasa lo que yo quisiera que pasara y lo que yo sé que Dios es capaz de darme. No solo por la capacidad de amor, sino también por la potencia del Señor para tener el control sobre todas las cosas. Amén. Y esto es la autoridad que Dios nos dio. Y hoy voy a tratar de ser lo más claro posible con este asunto de la autoridad. Porque pues obviamente, pastor, eso ya lo hemos oído un montón de veces, sí, viene diciéndose desde muchos lugares acerca de la autoridad. Decimos, sí, tenemos autoridad, pero el problema es que no la sabemos usar. Una cosa es que tengas autoridad y otra cosa es que la sepas usar. Una cosa es que tengas autoridad y otra cosa es que tú conozcas el tipo de autoridad que tienes. Y cuando yo ignoro, recordemos que hay un término que está drenando a la iglesia en cuanto a sus bendiciones, y eso se llama ignorancia. Es el término de la ignorancia de las cosas. Desde cualquier punto de vista teológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista relacional, la iglesia padece de un problema que es la ignorancia de lo que las Escrituras dicen. Cuando yo conozco lo que la Biblia dice, yo sé lo que la Biblia dice, solo me resta algo y se llama creer lo que la Biblia dice. Y esto es algo que tenemos que empezar a resolver nosotros, amados hermanos, en nuestra conducta diaria, en nuestra cultura. Nuestra cultura debe ser, leo, conozco y obedezco.
Y eso no significa que me vaya a volver un autómata, que me vaya a volver un zombie. No, estoy entendiendo que la palabra es vida, y si la palabra es vida, yo debo de tomar esa palabra, beber de esa palabra y ejecutar esa palabra con esa porción de fe que hay en mi corazón. Amén. Así es que tengo que aprender hoy, vamos a aprender hoy a usar la autoridad que Dios nos dio y a entender por qué es que, fíjense que es ilógico. Es incoherente, si ustedes quieren ver, o incongruente para algunos, el que Satanás, que no tiene poder, lo use más de lo que los cristianos, que sí tenemos poder. ¿Y cómo lo usa? Vamos a descubrirlo ahora. Pero quiero que veamos, en principio, el pasaje de Lucas 10:19. Están todos ahí, yo creo que lo lean los jóvenes también, porque algunos jóvenes están siendo azotados por los espíritus inmundos y ellos ignoran que son espíritus inmundos lo que lo están haciendo, y entonces se están llevando pues de una manera muy superficial su evangelio. Amén. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad. ¿Qué es potestad? Poder, derecho, dominio. Esto es lo que significa, estas son las tres acepciones. Fíjate bien, de hollar. ¿Qué es hollar? Hollar está con H, no hollar así de ollas de presión. Hollar, aplastar, pisotear. La palabra literal, hollar, es pisotear. ¿Sí? Estoy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. Ya saben ustedes que las serpientes y los escorpiones, a diferencia de la serpiente allá en el desierto que fue levantada, que es Jesucristo, siempre la serpiente representa un espíritu inmundo. Dice, sobre serpientes, hollar, sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, potestades y gobernadores, y nada os dañará. Amén. Ustedes recordarán en el libro de los Hechos a Pablo, cuando estaba allá, cuando él había sido rescatado y había sido librado de un naufragio, y está con unos nativos y se le prende una serpiente en la mano, ¿verdad? Y era una serpiente venenosa, porque todos estaban, los nativos que conocen de serpientes, estaban esperando que Pablo cayera muerto. ¿Y qué dice que hizo Pablo? La sacudió y no le pasó nada, y todos se quedaron esperando que Pablo se muriera, y Pablo siguió allí. ¿Por qué? Porque es un cumplimiento de la palabra del Señor. Nada os dañará. Yo voy a leer, quiero leer la versión, nueva versión internacional. Dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Amén. Me gusta también la parte del lenguaje actual, de la Biblia en lenguaje actual, que dice, yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, para que derroten a Satanás, su enemigo. Amén, su enemigo. Quiero que tomemos muy en cuenta esto. Vamos a 2 Corintios 10, 3 y 4. Voy a avanzar porque me pidieron que no me tardara mucho hoy. 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Voy a leer dos versiones, voy a leer la versión Reina Valera 1960 y voy a leer también la nueva versión internacional. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la nueva versión internacional dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Amén. Ahora, si nosotros no estamos seguros de nuestro cristianismo, es porque todavía no sabemos quiénes somos nosotros en la autoridad que tenemos y de quién hemos recibido la autoridad. Fíjense bien, uno de los problemas de los cristianos, tú oras siempre, oras todos los días, oras, clamas al Señor, conoces tus necesidades y oras. Vienes a la iglesia, pero algo no está funcionando. Y posiblemente lo que no está funcionando en tu vida como cristiano es que no estás usando autoridad. ¿Autoridad contra quién? Autoridad contra lo que leímos.
contra estos espíritus malignos, contra estos demonios. Fíjese que una de las trampas que Satanás ha usado, una estrategia, no es trampa, es una estrategia que él ha usado sutilmente. Si estuviéramos hablando en plano puramente terrenal, diríamos, una de las estrategias de mercado que Satanás está usando es proclamando desde muchos púlpitos que Satanás ya está totalmente vencido y que los cristianos no tenemos ninguna necesidad de ponernos a batallar con él. Y muchos cristianos están comprando esa idea y Satanás está riéndose y burlándose de los cristianos. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros ni sabemos cuál es la autoridad que tenemos, ni sabemos quién nos dio esa autoridad. Porque una cosa es que te dé una autoridad alguien que no tiene ninguna jerarquía, y otra cosa es que te la dé alguien que tiene la soberanía completa y total. Y cuando nosotros no sabemos de quién recibimos la autoridad, es normal que no ejecutemos la autoridad, porque no sabemos de quién la hemos recibido. Ahora, la palabra del Señor, y lo cantábamos, tantas alabanzas que hoy fueron proclamadas en esto, es: nosotros no podemos proceder con autoridad porque nosotros en lo íntimo, personalmente, como hombres y mujeres de Dios, no tenemos la certidumbre de que tenemos esa autoridad. Y tenemos dudas. ¿Por qué? Porque nosotros equivocamos nuestra autoridad con el emocionalismo. Amén. Equivocamos la autoridad nuestra con el emocionalismo. ¿Se asustaron con el temblor de hoy? Algunos. Fíjense bien, ¿qué dice la palabra del Señor? Aunque la tierra sea removida ni se traspasen los montes al corazón del mar, pero seguramente algunos de los que están aquí no tienen que levantar su mano, pero se asustaron más de la cuenta, posiblemente se tiraron de la cama, ¿verdad? Y posiblemente algunos ya agarraron una linterna de una vez, no sé qué hicieron. Ahora, esta es la diferencia. Eso pasa con la autoridad. Nosotros tenemos una autoridad de Dios, delegada por Dios, ya lo vimos. Aquí os doy potestad, poder, autoridad, dominio de pisotear serpientes y escorpiones. Pero nosotros creemos que con venir a la iglesia, con leer la Biblia y con orar de acuerdo a nuestras peticiones, estamos completos. Pero hoy quiero agregar un cuarto elemento, y esto es desarrollar la autoridad para echar fuera demonios. Desarrollar la autoridad para poder discernir cuáles son esos espíritus y ordenarles en el nombre de Jesucristo que se vayan. Atarlos, porque tenemos esa autoridad para atar y para desatar. Amén. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque dependemos más de nuestras emociones, cómo me siento. ¿Sí? Por eso es que en algún momento gana terreno algunas filosofías y ganan terreno algunas sutilezas humanistas, el humanismo famoso que se ha metido a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a cómo me sienta. Pues el problema no se ha ido, pero hoy amanezco deprimido por el problema porque ahí está, y mañana resulta que otros factores externos, terrenales, me trajeron cierto gozo, cierta alegría, cierta satisfacción. Alguien me fue a dar un abrazo, alguien me llevó algo, me regaló algo, y se me olvida que tengo una lucha espiritual. Porque domina más mi emocionalismo. En ese momento se me olvida, ya estoy bien, estoy tranquilo, todo va bien. Me dijeron que todo va a ir bien. Bien, entonces no dependemos de la autoridad que tenemos por la ignorancia esta, sino que nosotros dependemos de cómo están nuestras emociones. De aquí es donde el diablo gana ventaja. ¿Sí? Fíjense bien que cuando Dios le da, tal vez voy a irme un poquito más a lo que es la autoridad, que no es la autoridad. Amén. Lo que no es la autoridad. Ahora, la base de nuestra autoridad no es una fuerte personalidad, ¿verdad? A veces en las iglesias nos equivocamos y vemos a alguien que es así, bravucón, brincón, y decimos, este está bueno para ungir, ¿verdad? Porque este echa afuera, tiene el carácter, o pensamos que una persona que tiene un carácter fuerte, pensamos que puede ser uno bueno para ministrar, y no necesariamente, porque puede ser que sí tenga el carácter fuerte, pero que no tenga el conocimiento y no tenga la autoridad de Dios. Son dos cosas diferentes y completamente diferentes. Amén. Así es que no es un fuerte carácter, no son mis sentimientos, no es la personalidad abrumadora que puedo yo tener, ¿verdad? Porque puede ser que
esté dependiendo de eso. Ahora, a Satanás no le afecta mucho que tú tengas fe. A Satanás no le afecta mucho que tú vengas a la iglesia los 52 domingos. Satanás deja que tengas todas las versiones de la Biblia que quieras tener. Satanás lo que trata de evitar es que tú te des cuenta de la autoridad que tienes. Porque si tú mantienes ignorante de la autoridad que tienes contra todos esos espíritus, entonces sí van a tener problemas en el infierno. Todas las potestades. Ahora, ¿qué es esto? Mientras nosotros ignoremos la autoridad espiritual que Dios nos ha dado, nosotros no representamos ningún peligro para Satanás. Simple, sencillo. Mientras tú no conozcas la autoridad que tienes y vayas y proclames el evangelio, ponga las manos sobre los enfermos, eches fuera demonios, tú no representas peligro para Satanás. Él te deja que tú solito, solita, en base a tus decisiones malas o buenas o mediocres, tú misma te vayas entre un hoyo. Él no está haciendo nada absolutamente porque tú tampoco estás haciendo nada para esto. Ahora, hemos recibido una autoridad y hemos recibido de parte de Dios una autoridad legal. Digan conmigo, autoridad legal. Ahora, hágale a su vecino así, dígale, tú tienes autoridad legal de parte de Dios. Ahora, ¿qué es legal? ¿Qué es legal? ¿Ah? Que está respaldado por las leyes del cielo. En la legislación de los cielos está respaldado que mi hermano recibió autoridad. Él tiene autoridad legal. Ahora, si no la usa, ese es un problema de conocimiento, es un problema de decisión, es un problema de valentía para ejercer esa autoridad. Ahora, esa autoridad que nosotros recibimos no nos va a ser quitada. ¿Sí? ¿Por qué no te va a ser quitada la autoridad por el Señor? Porque cuando tú te presentes al tribunal de Cristo y veas todo lo que no hiciste, vas a decir, Señor, es que yo no creí que tenía autoridad. Y eso no te va a demostrar legalmente que tú tenías autoridad, que tú tienes autoridad ahora. Pero tus oraciones deben de dejar de ser ya oraciones pedigüeñas. Tus oraciones deben de dejar de ser ya oraciones de autoconmiseración. Tus oraciones tienen que ser oraciones llenas de la autoridad de la palabra del Señor y tú debes de ejercer autoridad en base a lo que hoy vamos a aprender. Amén. Ahora, si tenemos una autoridad legal, ¿cómo la perdimos? Para saber cómo la perdimos tenemos que remontarnos allá al huerto del Edén y poder entender y regresar allí, por lo menos en el conocimiento que tenemos de esos capítulo 3 del libro de Génesis, poder entender qué fue lo que sucedió. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. ¿Amén? ¿Sí o no? Ven que algunos no están seguros. Dios había creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Le dio libre albedrío, le dio poder y le dio autoridad. Le dio dominio. Fíjense bien, crea al hombre y a la mujer, le da libre albedrío, esa capacidad de decidir, discernir, ver, sentir, y le da poder y le da autoridad. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Fíjense bien, piensen por un momento, amados hermanos, quiero que piensen. Adán y Eva, veamos a Adán específicamente, tenía la autoridad, el poder, el dominio y el libre albedrío de parte de Dios, delegado, una autoridad legal absolutamente. Les voy a hacer una pregunta teológica. ¿Adán pudo expulsar a la serpiente del huerto, sí o no? ¿Por qué? Porque tenía autoridad, pero no la expulsó, pero no la sacó, pero él tenía. ¿Qué hubiera pasado si Adán expulsa a la serpiente del huerto? Todos nosotros estaríamos perfectos hoy, seríamos los mismos. Hoy ya no tendríamos esto que tenemos con la hermana, lo blanco de las canas, ¿verdad? Y las arruguitas, no tendríamos eso. Pero piensen en eso. Ellos dos tenían autoridad para sacar a la serpiente del huerto, pero decidieron negociar con la serpiente. Y esto es lo que pasa con algunos cristianos, que ignorando la autoridad que tienen, aunque Adán y Eva sí lo sabían, ignorando la autoridad que tienen,
empiezan a transar y a negociar con el mundo porque ignoran que tienen autoridad para atar y para desatar, para incapacitar y para inhabilitar, para derribar, como dice Jeremías 1:10, para derribar, para arruinar, para destruir, pero también para plantar y para edificar. Amén. Toda la autoridad que Adán y Eva recibieron en el huerto era una porción limitada de la autoridad de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes son tripartitos en su ser, no así en sus? Amén. Ahora, si somos tripartitos, nosotros tenemos algo que se llama espíritu. ¿Ese espíritu de quién es? De Dios. Si es de Dios, y aquí vemos varias personas, y todos tenemos el espíritu de Dios. Ahora, ¿Dios se quedó sin ese espíritu? Porque te dio a ti una porción de su espíritu, ¿se quedó él sin ese espíritu? No, cuando Dios le da a Adán y a Eva la autoridad, Él le da su autoridad, pero Dios no se queda sin esa autoridad. Eso es algo, si ustedes quieren, es un misterio, si lo queremos ver como misterio, pero eso es la realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando Adán, a través del pecado, le cede esa autoridad al diablo? ¿Se queda Dios sin esa autoridad? No, fíjense que no. Pero Dios nunca retomó esa autoridad. No sé si estoy explicándome. Dios no recupera esa autoridad porque Él se la dio al hombre. El hombre se la dio a Satanás a través del pecado. Pero Dios, pudiendo recuperar esa autoridad, no la recupera. Por lo menos no en ese momento y en todos los 6,000 años que lleva la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cede la autoridad, como cuando tú cedes en tu casa al pecado, cuando tú cedes en tu casa a la rebelión, a la iniquidad en tu casa, Dios no va a intervenir para agarrar al diablo y decir que te devuelva las cosas. Eres tú el que tiene que ir a hacerlo, porque tú lo entregaste. Amén. Dios siempre le ha dado al hombre una responsabilidad en cuanto a sus actos. Cuando nosotros cometemos errores, caemos en pecado, Dios no va a resolverte el pecado y los resultados del pecado. El pecado es resuelto a través del arrepentimiento tuyo, a través del pedir perdón. Es resuelto el problema del pecado porque Dios perdona tu pecado, pero la consecuencia Dios no te la va a arreglar. Tú vas a tener que lidiar con esa consecuencia. ¿Por qué? Porque tú al momento de pecar cediste una parte de ti al terreno de Satanás, porque Él es el que puede tener dominio cuando sucede eso. Amén. Ahora, si Dios no se quedó con esa parte, ¿qué espera Dios de nosotros? Amén. Fíjense bien. ¿A quién usa Dios para establecer el reino de Dios en la tierra? ¿A quién usa? A nosotros, a las personas. ¿A quién usa Satanás para establecer el pecado y su reino en la tierra? Al ser humano. O sea, ambos usan a las mismas personas. Al ser humano en general, no a la misma, pero al ser humano en general. Ahora, ¿por qué Satanás puede usar la vida de personas? Porque fue el hombre el que se dio la autoridad. Satanás no va a buscar a ningún otro ser para establecer el pecado en el mundo y establecer su reino. Va a usar al mismo hombre y a la misma mujer. ¿Sí? Porque Satanás solo puede, fíjense bien, él recibió el poder del hombre. Adán en el huerto del Edén tenía un poder extraordinario. Miren que le puso nombre a todos los animales que existen en la tierra y en el mar y en los cielos. Adán fue el que le puso nombre. O sea, hay una inteligencia, una autoridad que tenía Adán y Eva, que en algún momento la cedieron. Ahora, Satanás no puede hacer nada si no es a través del mismo hombre. No puede hacerlo de otra forma. Tiene que establecer su reino, destruir tu casa. Jesús dijo, una casa dividida contra sí mismo no permanece. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Satanás destruye tu casa, tu hogar, tu familia? ¿Cómo lo hace? A través de las mismas personas de la casa. Sí, no es que vaya a venir un ejército de gente allá afuera a venir a bombardear tu casa. No, es a través de nosotros mismos.
induciéndonos al pecado. Aprovechando, no olviden ese término, la ignorancia que nosotros tenemos de las Escrituras. Esta es la obra de destrucción. Por eso dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y aquí vamos a tratar de entenderlo un poco más. Amén. Ahora, si entendemos que Satanás solo puede ejercer influencia en el mundo de tal manera, fíjense bien, lo que él hace es influir para que tú decidas desobedecer a Dios. Amén. El objetivo de Satanás no es quitarte la fe. Satanás no va a atacar tu fe. Satanás lo que quiere hacer es alejarte de Dios. Y la forma de alejarte de Dios la puede hacer de dos formas. Una es dándote todo lo que tú quieres y tú piensas que es Dios. Y dos, quitándote todo lo que tienes para que tú maldigas a Dios. Si no entiendo esto, entonces yo no estoy entendiendo lo que las Escrituras me hablan acerca de estos espíritus. Cuando el hombre elige pecar por influencia de Satanás, porque mi carne también tiene mucho que ver con esto, pero si yo no presto mi carne, no voy a pecar. Y cuando yo vivo en desobediencia a esto, es lo que se conoce en teología con el equilibrio de poderes. ¿Sí? Fíjense bien, Dios Todopoderoso le da el poder a Adán y a Eva. El poder está centrado ¿en quién? ¿Dónde está centrado el poder? Dios los crea y les da poder. Entonces el poder está centrado en Dios y aquel hombre y aquella mujer hechos a su imagen y semejanza. Satanás influye a través de la conversación y logra arrebatar ese poder. Ahora, como Dios no va a recuperar ese poder, porque el hombre es el responsable de recuperar ese poder, en una u otra forma, a través de las consecuencias que va a pagar, entonces hay un equilibrio de poderes ahora, entre el hombre y Satanás. No entre Dios y Satanás, entre el hombre y Satanás hay un equilibrio de poder ahora. Y aquí es donde Satanás empieza su obra de destrucción. En ese famoso capítulo 3 y verso 15 de Génesis, el Señor dice, pondré enemistad, vamos a ir entendiendo un poco esto y por qué está funcionando de esta manera y cómo lo vamos a resolver nosotros a partir de ahora. Y ahora vamos a dar cuenta que no es solo orar, no es solo ir a la iglesia, no es solo ofrendar en la iglesia, no es solo servir en un ministerio, tenemos que ejercer la autoridad que Dios nos dio. Y tenemos que ejercerla de una manera frontal. Amén, no haciéndolo así, ¿verdad? Como que tienes miedo. No, los miedosos no funcionan en esto. Ahí dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahora, Dios promete herir en la cabeza a la serpiente por medio de la simiente de la mujer. En algún momento hemos citado la simiente de la mujer en Cristo únicamente. ¿Sí? Y hoy vamos a entender que no es solo Cristo. Porque cuando nosotros decimos, la simiente de la serpiente es Cristo, que en parte es verdad, nosotros le delegamos toda la responsabilidad a Cristo. Y entonces ya nosotros no hacemos nada. Porque todo se lo delegamos a Él, porque Él es el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Amén. Bíblicamente tiene una buena parte de la razón, pero tenemos que ver quiénes son esas tres partes que forman la simiente. Amén. Ahora, la simiente de Satanás va a herir el calcañar, dice el talón. ¿De quién? ¿De Cristo? No, de la humanidad. Sí, de la humanidad. Él va a herir el calcañar de la humanidad, llevándolos al pecado, llevándolos a la destrucción, llevándolos a la miseria, llevándolos a la devastación. Aquel hombre, aquella mujer que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿No es suficiente el golpe? El golpe es letal, el golpe es tremendo,
porque aquellos seres hechos a imagen y semejanza de Dios, ahora han sido debilitados a través del pecado, a través de las líneas de iniquidad generacionales que están en las familias, y entonces ahora hay una esclavitud dentro de las familias y dentro de los mismos hogares, aunque son cristianos, aunque oyen música cristiana, aunque tienen su Biblia abierta allí, que cualquier brujo lo tiene, su Biblia abierta, y lo tienen ahí en la sala de la casa o en el dormitorio, como que la Biblia fuera un matazancudos, ¿verdad? Y esto es una palabra que debe estar en el corazón. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto establece que va a estar escrito en nuestro corazón. Ahora, si el enemigo ha obrado a través del hombre para destruir la humanidad, Dios también obra a través del hombre para derrotar al enemigo. Es a través de nosotros que Él ya lo derrotó, no podemos decir, pero recuérdense que Él lo derrotó a nivel de lo que es la vida eterna y la muerte eterna. Él ganó para nosotros la vida eterna. Por eso dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso fue lo que Él fue a arrebatar. ¿Por qué? Porque Él nos asegura a nosotros la vida eterna, pero aquí en la tierra hay una lucha que nosotros debemos de librar, y esa lucha estamos total y absolutamente respaldados por el Señor. Amén. Satanás obra a través de esto, y quiero ponerles un ejemplo, porque aquí es donde nosotros creo, la mayoría de cristianos hemos perdido la perspectiva, hemos perdido el enfoque. El primer objetivo del ataque de Satanás son los niños, y tal vez estamos reaccionando hasta ahora, ¿verdad? Algunos. La simiente de la mujer son 3 grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen del género, del género humano de Eva, tal y como se le dijo. El primer grupo, los hijos de Israel. El segundo grupo, el Señor Jesucristo. Y el tercer grupo, la iglesia. Esos son los 3 grupos a los que Satanás se encarga de atacar. A los demás no los ataca, porque se están destruyendo solos. Si una persona es inmoral, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el diablo para destruirlo? Si la persona se está destruyendo solita. Si una persona, miren, si una persona es violenta, pero violenta, que no se le puede decir nada porque brinca, Satanás no va a hacer nada. Ahí lo van a matar en la calle. Alguien le va a hacer una avería. Alguien va a hacer una tontería. Amén. Ahora, el Señor Jesucristo es quien finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es nuestra enorme promesa cumplida. Amén. Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. Ahora, el ataque de Satanás se ve principalmente en los niños. Satanás ha buscado a través de toda la historia destruir a los niños. Por ejemplo, a través del aborto. Ustedes saben que hay anualmente más de 50 millones de abortos en la humanidad, y sigue en algún momento los números creciendo. Los vicios, los juegos electrónicos, el vicio a las drogas, la pornografía infantil. ¿Saben ustedes que al año 2023 la pornografía infantil y la pedofilia subió 374%? Pornografía de niños. Entonces nosotros podemos entender cómo es que Satanás golpea el talón, ¿sí?, de la simiente de la mujer a través de la humanidad, destruyendo a los niños. Y nosotros a veces ignorando, por eso es que les dije, guarden la palabra ignorancia, porque a veces ignorando nosotros la estrategia de Satanás para destruir a los niños, nosotros mismos ponemos en las manos de los niños aparatos que los destruyen. Nosotros mismos concedemos el derecho, les damos la licencia a los muchachos para que jueguen todo lo que quieran, para que hagan todo lo que quieren, y estos niños están empezando a ser usuarios de la pornografía. Lo lamento por los niños y por los jóvenes que están aquí, pero si pudiéramos ver con los ojos de Dios, ustedes han visto pornografía ya en sus teléfonos y en sus computadoras. Y este es parte del plan del ataque de Satanás, destruyendo su mente, corrompiendo la mente de tal manera que la santidad de Dios esté cada vez más lejos.
sea cada vez más difícil alcanzar. ¿Cómo alcanzo la santidad en mi familia, en mis niños pequeños, si ellos, por los aparatos que yo pongo en sus manos, sin control, no digo que no les den teléfono, que no les den computadora, porque la tecnología, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado la ciencia, hace necesario, todos los planes académicos tienen que ver con esto, pero no hay supervisión sobre esto. Y ese es el ataque directo de Satanás de una forma sutil. Él dice que él se presenta como ángel de luz. Y nosotros aceptamos que es un ángel de luz, ya aceptamos, no, es que hay que dejarlos porque ellos tienen que aprender. Pues mándelo a una carrera específica, pero no le dé el teléfono y la computadora para que haga. ¿Por qué tantos niños han caído en esas trampas? Miren, al año 2023 habían, según los registros, que cerca de 23 millones de niños desaparecidos. 23 millones. Al año 2022 eran 21 millones. Al año 2023 terminó con 23 millones de niños desaparecidos, que son mutilados, que son usados sus órganos para el comercio y el negocio de órganos. Ahora, ¿qué ha pasado con los papás de estos niños? Ustedes pueden decir, no, pero el mundo está lleno de violencia. Sí, está bien, correcto, pero ¿qué estás haciendo tú con tus niños entonces? ¿Cómo estás cuidando esos aspectos del corazón de los niños? Porque Satanás, si de algo él está interesado, es en destruir a tus hijos. Destruirlos. Romanos 5:12 dice, y el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte atravesó a todos los hombres. Tus hijos no están exentos de eso. Tus pequeños, aunque los mires pequeños, ellos ya fueron atravesados por la muerte, consecuencia del pecado. Y la tendencia de ellos va a ser eso precisamente. Y nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios, tenemos un poder delegado por Dios y ni siquiera oramos en esa dirección. Oramos pidiendo cosas. Por eso les digo, amados hermanos, a los que están aquí en el templo y a los que están en plataforma, dejemos ya esa actitud de pedigüeños con el Señor y concentrémonos en la realidad de las cosas que están pasando con la humanidad, porque parte de la visión y la misión que el Señor dio a la iglesia cristiana en el mundo es ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que el que cree sea salvo, para que todo aquel que crea te convierta, para que también, dice Marcos en ese capítulo 16, que pongamos las manos sobre los enfermos, pero no lo hacemos porque estamos más interesados en que Dios nos dé y nos dé y nos dé a nosotros. Amén. En Guatemala hay un dicho que dice, pareces asadón, todo para adentro, ¿verdad? Pues bueno, estar pidiendo y pidiendo, se nos olvida, perdemos de vista que hemos recibido una autoridad de Dios para hollar serpientes y escorpiones, para traer abajo esos espíritus inmundos, para quitarle la autoridad que en algún momento ha tomado, porque así como Adán y Eva entregaron la autoridad sobre la tierra, sobre el mundo, así algunos de nosotros, a través de nuestro propio pecado, a través de nuestras propias actitudes negligentes, estamos entregándole a Satanás el derecho y el poder en nuestro propio hogar. Y no estamos peleando la batalla de la fe como Pablo lo dice. Estamos esperando que Dios nos dé y nos dé y nos dé. Y si nos da, pues estamos contentos. Y miren, hermanos, es delicado lo que les voy a decir, pero cuando nosotros somos muy pedigüeños y solo pedimos y pedimos y pedimos, Satanás se va a encargar de hacer llegar cosas a nosotros para que pensemos que es Dios. Y entonces, si yo pienso que es Dios, no voy a hacer nada más porque solo estoy recibiendo las bendiciones de Dios. Amén. Así es que esto de la estrategia contra los niños es muy importante de tomarla en cuenta. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ministran a sus hijos cuando ellos van a dormir? ¿Una vez por semana por lo menos? 2 veces por semana los ministran, hablan a su mente, a sus emociones, a su espíritu, están ministrando a sus hijos, o ustedes también están ocupados haciendo cosas del mundo. Amén. Nosotros a veces criticamos el Antiguo Testamento, el mundo lo critica,
¿verdad? Dice, no, es que yo no quiero un Dios violento, un Dios tan sangriento. ¿Por qué Dios no tuvo compasión de los ancianos, de mujeres embarazadas? ¿Por qué Dios no tuvo compasión de los niños? Y si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, efectivamente aparecen situaciones en las cuales Dios mandó a destruir todo. Y ahora vamos a entender por qué es que Él mandó a destruir todo. Desde el punto de vista de lo que es la guerra espiritual o la batalla espiritual, en el Antiguo Testamento podemos resumirlo de dos formas. La primera de ellas, el Antiguo Testamento es un documento histórico de Dios que lleva la simiente de Dios en el pueblo de Israel para traer a Jesucristo al mundo. ¿Sí? Escoge a Israel para traer a Jesucristo al mundo, al Mesías, al Hijo de Dios al mundo. Pero en la misma historia, paralelamente en la misma historia, los intentos de Satanás de corromper y destruir la simiente que le heriría en la cabeza, tanto Israel, Jesucristo y ahora la iglesia, es una de las razones principales y motivos principales de los ataques de Satanás. Ahora, mucha gente se asombra de las matanzas o de las masacres en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído de eso? ¿A quiénes mandaba matar en algún momento el Señor? Cuando decía vayan y arremetan contra ellos, ¿a quiénes mandaba matar? ¿A los hombres? ¿A los valientes? ¿A las mujeres guapas? ¿Y la marimba? No. ¿A quién mandaba matar? A todos. Y aún en algunos casos a las bestias, a todos los animales. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios mandaba matar a los animales? Pues bueno, vamos a tratar de entender esto. Fíjense bien. ¿Por qué matar a los niños? Porque los niños culturalmente ya habían sido entrenados con eso. ¿Sí? Ya habían sido entrenados en espiritismo, ya habían sido entrenados en brujería, así como algunos cristianos entrenan a sus hijos dejándolos ver películas de terror, dejándolos ver películas de brujería, de Harry Potter. Y ustedes permiten eso, y ustedes están haciendo lo mismo que hacían esas tribus. Están entrenando a sus hijos en las cuestiones de brujería y hechicería. Ustedes están permitiendo eso. Y esto es lo que pasaba en ese momento. Es tremendo, porque nosotros decimos, ¿pero por qué mataron a los bebés? Porque mataban a los bebés. Israel entraba y mataba a los bebés. Decía el Señor, a todos, y aún los animales mátenlos. Ahora tenemos que entender moralmente por qué Dios mandaba hacer eso. ¿Por qué consentía Dios que en las guerras mataran a los bebés? ¿Por qué consentía Dios que en algún momento se destruyera a una tribu y a otra no? ¿Porque Dios es injusto? Pues el Salmo 145, 17 dice que Dios es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Así es que no es que Dios no sea justo, Él es justo. Ahora, las luchas en el Antiguo Testamento tenían generalmente raíces sexuales. ¿Sí? No es que se odiaran, no es que Israel agarró odio contra… Israel obedecía, Dios le decía, vayan contra los moabitas, ellos tenían que ir contra los moabitas. Ahora, ¿por qué Dios permitía esto? Fíjense bien, una gran parte de las religiones paganas practicaban inmoralidades sexuales, algunos llegando a la bestialidad, la sodomía, el lesbianismo y el bisexualismo. Eso era normal, lo que estamos viendo ahora no es, wow, eso nunca ha pasado. Por supuesto que ya pasaba. Ahora miren que Dios lo que hacía es que mandaba a Israel como martillo. Israel era el martillo de Dios para destruir a esas naciones. El problema fue que Israel empezó a practicar también lo mismo. ¿Sí? Ahora, es posible que esa actividad sexual produjera una cantidad de enfermedades venéreas, retardo mental, deformidades en los cuerpos y hasta la muerte. Algunas de esas enfermedades producidas por las relaciones sexuales perversas, diabólicas, terminaron aún con pueblos en la antigüedad. Amén. Ahora, es muy probable entonces que Dios por esta causa ordenara a Israel la destrucción de sus enemigos, hombres, mujeres y niños, y curiosamente a los animales.
ya que algunas enfermedades venéreas tenían su origen en la zoofilia, el sexo con animales. O sea, eso era normal. En Nínive eso era lo que hacían. ¿Por qué Dios iba a juzgar a Nínive? Porque en Nínive eso hacían. Los hombres y las mujeres tenían sexo con animales. Por eso es que cuando Dios mandaba a destruir, tenía que matar a todos los animales. Porque los animales eran una forma ya seductora de parte de Satanás en las inmoralidades en las que habían caído. Ya los animales se habían convertido en un elemento de relaciones sexuales con los hombres y las mujeres de esa época. Miren el daño, vean el daño y vamos a poder entender por qué es que el rey de Nínive puso en ayuno ¿a quién? A todos, incluyendo los animales. La misericordia de Dios fue tal que el rey, fíjense que Jonás no le dijo nada. Dios debe haberle hablado al rey y le debe haber dicho, porque en Nínive hacían eso. Y es la única forma del perdón absoluto de Dios, que es el perdón que nos da a través de Jesucristo. Un perdón absoluto, no un perdón más o menos a medias. Es que también los animales con quien ellos habían practicado sexo, también podían ser perdonados, esa raza de animales. Y entonces ponen en ayuno a los animales también. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si nosotros no entendemos cuál es la base legal de nuestra autoridad, cosas como estas pueden estar pasando en nuestro propio hogar o en nuestra propia familia. No solo en la degeneración desde el punto de vista de las inmoralidades sexuales, sino que también a cualquier otro nivel. ¿Qué hizo Jesús? Dice que cuando Él murió, fue enterrado, pues no murió. ¿Qué dice que hizo? Colosenses 2:15. Dice él ahí en Colosenses 2:15. Fíjense bien. Dios fue más allá del Hades. ¿El Hades qué es? ¿Qué es Hades? Con H, Hades. ¿Ah? ¿Verdad? Dice que en el griego, en el hebreo le dan un sentido, en Sheol, y en el griego le dan otro sentido. Ahora, Jesús fue más allá. Fue al dominio de Satanás y ahí estableció la base legal de nuestra autoridad. Él no fue y le arrebató, Él estableció una base legal para eso, para que tenga validez en nuestra vida. Y Él va, miren lo que dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, porque ya hay una jerarquía de Satanás para poder operar en el hombre, en la vida del hombre. Ya hay una jerarquía. Y entonces dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Fue y los despojó. Arrancó el acta de decretos que nos era contraria. Y nos dio a nosotros autoridad, porque de alguna forma el Señor viene a darnos autoridad. Ese mismo pasaje en la Biblia, en la versión lenguaje actual, dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces nosotros preguntamos, si Jesucristo los venció, los exhibió públicamente en el universo, los exhibe en el reino de Dios, los exhibe como prisioneros de guerra que van a ser condenados eternamente, ¿por qué Satanás logra ese efecto en las familias cristianas? ¿Por qué logra ese efecto? Si ya le fue quitado el poder. Porque nosotros le damos ese poder. Porque nosotros volvemos a ceder ese poder. Porque nosotros con lo que decimos, vemos, platicamos adentro de la casa, maldecimos. Tengan cuidado con la forma en la que hablan en la casa, porque a veces ustedes mismos están trayendo ese ambiente con sus palabras en la casa, ¿verdad? Si ustedes dicen que todo en su casa es una desgracia, Satanás sabe por dónde trabajar ahora con ustedes. Porque ustedes mismos le acaban de dar un derecho legal a Satanás para que sea una desgracia en la casa. Hasta que no venga el arrepentimiento, hasta que no venga una verdadera contrición de espíritu y nosotros vayamos con el Señor. Amén. El Señor tiene ahora las llaves de la muerte. Fíjate bien, Jesucristo tiene las llaves de la muerte. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte?
Y Jesucristo tiene las llaves de la muerte. ¿Eso qué significa? Que Él te va a resucitar. Amén. Pero nosotros a veces nos asustamos con el rugido del león, o aquel que es como león. Amén. Ahora, si Satanás ya no tiene el control, ¿por qué nos hace daño? Porque nos mantiene en la ignorancia. Él no, fíjate bien, Él no tiene poder, pero ¿por qué nos hace daño? Porque nosotros somos ignorantes de lo que la Biblia dice al respecto. Y no oramos, no arremetemos, no proclamamos. Yo no sé si que decretemos, yo no creo en esto, pero sí creo que nosotros tenemos una autoridad soberana de parte del Señor y que nosotros podemos ejercer esa autoridad. En Apocalipsis 1:18 el Señor confirma esta parte. ¿Por qué el diablo tiene que robar? ¿Por qué roba? ¿Por qué roba? ¿Por qué roba? Si te podría quitar legalmente otra vez ese poder. Número uno, porque es su naturaleza robar. Y número dos, porque tú te dejas robar. Jesús dijo, el dueño entra por la puerta, pero el salteador y el ladrón entra por otros lados. Y eso es lo que hace en tu casa. Eso es lo que está haciendo en tu casa. No puede entrar a través de lo que la Biblia dice, pero sí puede entrar a través de lo que tú crees. Estuve muerto, Jesús mismo ya glorificado, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo rompió con ese equilibrio de poderes que Satanás había logrado contigo. Cristo le quitó ese equilibrio y ahora el poder vuelve otra vez a pertenecerle a Él y a aquellos que lo hemos recibido. ¿Dónde está la diferencia? En nuestra boca. Amén. Voy a ir concluyendo. Las obras de Satanás son entonces el talón herido del hombre. Ya ustedes saben lo que pasa si una persona tiene problemas en el talón, ¿verdad? Fascitis plantar es lo que tenía alguien de los dos, no me acuerdo quién de ustedes dos era. Pero aquí es complicado eso de la fascitis plantar, vos serás, ¿verdad? Es doloroso. Lo de las rodillas, ¿cómo se llama? Ese ácido úrico. Solo con eso hasta los más valientes lloran. Y aquí dice que Él, por ignorancia nuestra, viene y golpea el talón del hombre a través de sus hijos. Y rompe el talón del hombre a través de sus hijos, porque ignoramos la autoridad que Dios nos ha dado para nosotros detener ese ataque del enemigo. Amén. Jesucristo nos restituyó ya la autoridad. Tú tienes que ejercer autoridad en casa, tienes que ejercer autoridad en tu empresa. ¿Por qué José fue a Egipto y cambió las cosas? ¿Por qué Daniel en Babilonia cambió las cosas? ¿Por qué? Porque ellos primero oraban 3 veces al día y luego obedecían al Señor por sobre todas las cosas. Y a nosotros lo que nos falta es obediencia. Amén. Termino con esto. En Juan 20, 22 al 23, Él libera a los discípulos de todo desánimo y al Cristo resucitado. Y Él los libera de todo temor, todo desánimo. Dice la palabra en el verso 22 y 23, sopló en ellos diciendo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Aquí no está hablando de que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de perdonar pecados como se han interpretado. Aquí está hablando de una autoridad que nosotros tenemos para hacer retroceder el pecado y traer a libertad a las personas. Amén. La autoridad nuevamente cambió de manos y volvió a pertenecer al hombre. Eso es lo que Cristo hizo. Lo que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén, el poder que tenían, nos fue devuelto a nosotros ahora. Porque dice el Dios, yo les doy potestad, vayan y hagan discípulos.
Pongan las manos sobre los enfermos, oren, echen fuera demonios. Pero tenemos que ser entendidos, como aquellos hombres, ser entendidos en todo. Amén. Dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, verso 18 al 23, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en nosotros. Y esto los deberían de subrayarlo. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Fíjense bien, Él no está diciendo que Él va a usar contra nosotros ese poder. Está diciendo que Él nos ha dado a nosotros un poder. ¿Por qué está destruyendo tu familia? ¿Por qué tu familia, parte de tu familia, está yendo cautiva? ¿Por qué parte de tu familia se está rebelando contra Dios? Por ignorancia. Porque ignoramos el poder que hemos recibido del Señor para sacarlos de ahí. Tenemos el poder para sacarlos de ahí. Amén. Y ahora depende de nosotros. Ahora depende de ustedes. ¿Cómo quieren empezar esta semana y cómo van a seguir su cristianismo? ¿Lamentándose? ¿Condoliéndose de ustedes mismos? Diciendo, ay, nos tocó a nosotros, qué mala suerte. ¿O vas a cambiar tu actitud y vas a decir, voy a levantarme en el nombre de Jesucristo y por el poder de su palabra? Amén. Porque yo personalmente me temo en el cristianismo en general, hablo de los que están también ahí en la plataforma, que Satanás ha tenido a algunos de ustedes ignorantes de las verdades de la palabra del Señor, haciéndolos perezosos para leer las Escrituras. Me temo también que Satanás, aquel que es como león rugiente, ha acobardado a algunos de ustedes cuando él ruge. Satanás sabe de nuestra autoridad, pero él espera que permanezcamos ignorantes y miedosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer, hermanos? ¿Qué vas a hacer? Mujeres, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en su casa? ¿Qué van a hacer con sus hijos? Los van a sacar de donde están, los van a arrebatar de donde se los ha llevado la ignorancia y esos espíritus inmundos. Amén. No me refiero, hermanos, a que anden viendo demonios por todos lados. Ahí se mueve un cuadro y ahora reprender demonios. No me refiero a eso, me refiero a que sean entendidos y sepan dónde la influencia del diablo está cobrando víctimas dentro de su propia casa. ¿No? Así es que use esa autoridad en el nombre de Jesucristo. Usted ha recibido autoridad, hermano, hermana. Tienen las hermanas en su casa, hermanas, en lugar de estar oyendo chismes y en lugar de estar oyendo música que no se debe, da pena a veces que hermanas cristianas cuando se quedan en casa ponen música del mundo, ¿verdad? Por eso es que ahora hay líderes en las plataformas de las iglesias cristianas bailando bachata o no sé qué cosas, porque el diablo las ha engañado en la ignorancia de esto. Tenemos autoridad, usemos esa autoridad, amados hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor. Y hermano, yo voy a pedirle, hermano, hermana, voy a pedirle que allí donde usted está, tome autoridad hoy mismo sobre aquellas cosas que usted sabe que el enemigo ha influenciado en usted, que ha influenciado su casa y que su casa en algún momento está en una batalla en la cual usted está levantando banderitas blancas y usted no ha hecho nada. Es el momento de levantarnos con la autoridad, es el momento. También los hijos, uno piensa, ¿cómo los educo? Los tengo que mandar. A mí me da pena cuando veo mandando hijos al psicólogo, al psiquiatra. Ya no se puede con estos hijos. No, con que ya no estás pudiendo es con los demonios que los tienen seducido.
Con quien no puedes es con esos demonios. Y no puedes porque no quieres, porque no sabes. Y entonces estás entregando al sistema del mundo a tus propios hijos. Padre, abre los ojos del entendimiento, Señor, de esta congregación. Señor, que la potencia de tu Espíritu Santo en esta hora rompa ataduras de impiedad, de rebelión, de ignorancia, de odio, de rencor, de resentimiento. El diablo ha seducido a los cristianos para vivir con los sentimientos que el mundo vive. Por eso viene el desánimo, Señor, pero esta mañana hemos escuchado tu palabra. Sabemos, Señor, que tú nos has dado autoridad. No la hemos usado por ignorancia, no la hemos usado por miedosos, no la hemos usado porque estamos acobardados, Señor. Pero hoy, Señor, retomamos nuestro camino junto a ti. Así como los ojos de aquellos dos siervos de Maús fueron abiertos para darse cuenta que quien estaba ahí con ellos era el Hijo de Dios resucitado. Así los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos hoy, Señor, para ver que nosotros hemos pecado de indolentes, hemos pecado de negligentes, hemos pecado, Señor, contra ti, siendo indiferentes a las cosas, al desastre, a la destrucción que ha empezado en nuestra propia familia, Señor. Nuestra casa ha sido llamada para ser una casa de santidad. Nuestra casa ha sido llamada para ser una casa consagrada a ti, Señor. Y hemos dejado que el pecado entre a nuestra casa. Hemos dejado que la maldad entre a nuestra casa. Hemos dejado que el ocio entre a nuestra casa. Dios eterno, en el nombre bendito de Jesús, abre el entendimiento de mis hermanos y hermanas, Señor. Desata hoy, por favor, en la mente y en el corazón, esos argumentos sean derribados hoy. Esos argumentos que se han levantado contra el conocimiento de tu palabra, sean derribados hoy en el nombre bendito de Jesús. Señor, Padre eterno, Señor, convence el corazón de mis hermanos, Señor. Convéncelos, Señor, que tú les has dado poder, no por su capacidad, no por su posición económica, no por la belleza física que tienen, no por lo elocuente que son para hablar. Tú les has dado poder y autoridad para que ellos también deshagan las obras del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, levante esta congregación, que esta congregación hoy se sacuda de cilicio. Que esta congregación se sacuda, Señor, de los trapos de luto, de los trapos de mendigos. Y que hoy nos levantemos, Señor, como esos príncipes de tu pueblo, Señor. Como ese sacerdocio santo al que tú nos has llamado, Padre eterno. Oro por los hombres de esta congregación, Señor, que ellos puedan entender que tú los llamaste a un sacerdocio santo, Señor. Que ministren a su cónyuge, que ministren a sus hijos, que ministren, Señor, aún a sus empleados en casa, Señor. Porque han sido llamados a ser sacerdotes. Todos queremos ser reyes, Señor, pero el sacerdocio es eterno. Es perpetuo, es permanente, Señor. Levanta, por favor, a estas mujeres, Señor, para que no teman, no tengan miedo del futuro. Para que estas mujeres, Señor, sepan ministrar los ambientes de su casa también. Para que estas mujeres ministren desde el más pequeño de sus hijos hasta el mayor de sus hijos. Ellas tengan esa valentía, ese conocimiento de tu palabra para ministrar a sus hijos, Señor. Sabiendo que no serán devorados por aquel que anda como león rugiente. Dios, en el nombre de Jesús, interviene en este momento, en esta congregación, Padre mío. Que el yugo se pudra de una vez por todas. Ese yugo que ha tenido enyugados algunos con el mundo, viviendo, comiendo y bebiendo más del mundo que de tu palabra. Que hoy se pudra ese yugo, Señor.
y cada uno de nosotros tenga un compromiso verdadero contigo, un compromiso perpetuo contigo, Señor. Y que a partir de hoy, todos en esta casa, tomemos autoridad, ejerzamos autoridad y recojamos fruto. Pronto recojamos fruto por ejercer esa autoridad que hemos recibido de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias a ti, Señor. Toda la gloria del fruto que se va a ver en cada casa es para ti, Señor. Toda la gloria de aquellos empleados de casa es para ti, Señor. Toda la gloria de las vidas rescatadas, Señor, de las fauces del infierno, de las mismas puertas del infierno que no va a prevalecer contra la iglesia, toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Y que esta congregación se multiplique, Señor. Que esta congregación se multiplique, Señor, porque el trabajo de liberación que tus hijos harán a partir de hoy traerá fruto al 100%. Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, gracias, gracias, gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Amén.